Hola, ¿cómo les va? Soy María Scherer, qué gusto verlos de nuevo. Y hoy vamos a platicar con un ex consejero del IFE. Era del IFE, Alfredo, cuando estabas tú de consejero. Así es, Delipe María, hola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Latinos, Alfredo. Un gusto para mí. A ver, ¿cómo valoras tú la nueva composición del INE? ¿No? Los cuatro consejeros tienen experiencia o bien en institutos locales o en el propio INE y en el Tribunal Electoral, uno de ellos. Sí. Mira, ¿Cómo quedó? a ver, yo a mí no me gusta mucho la idea de que al final del día los partidos políticos, especialmente me parece Morena y aliados, hayan decidido llevar las cosas a un grado de no conversación, de no buscar los mejores perfiles respecto de las personas que se habían postulado. En ese sentido, creo que el procedimiento que se creó en el 2014, que fue justamente para que no se quedara el IFE incompleto, como me tocó a mí, ¿no? Ujú. En un periodo importante, se llevará a cabo. Entonces, me parece que lo que reina es el desacuerdo y la negación de la palabra en una sola frase. Y eso me parece que no es lo mejor. Déjame referirme un poco a la lógica en la que se llega a esas quintetas. A mí me parece que el trabajo que ha hecho el comité ha sido malo, en términos generales, o muy malo. Pues es que el problema Eh, empezó con la integración del, de del las comité, quintetas. Sí, del propio comité, del, ¿no? del propio A mí comité. me parece Ujú. que ahí ha habido un proceso, digamos, calculado previamente, políticamente, para conformar mayoritariamente un comité cercano al presidente de la República, al poder, digamos, que al final del día actuó en los términos en los que actuó, construyendo estas quintetas, y hace que no se entienda, en muchos sentidos, para quienes conocemos el mundo electoral, por qué han quedado estas personas y sobre todo por qué han excluido a otras personas. Es decir, lo que llama mucho la atención es que personas con muchísima historia electoral, con grandes características, hayan, de buenas a primeras, salido de las listas finales sin que exista, digamos, un razonamiento hecho por el comité que nos lleve a pensar por qué, digamos, preferir a estas 20 personas que quedaron al final en las quintetas y no a las otras. Después ya el proceso de quintetas pues es un azar, y, en fin, no tiene mucho comentario que hacerse al respecto. Creo que el gran punto es que el comité sí tuvo un comportamiento indebido, en mi opinión, no tuvo un comportamiento adecuado. Ahora, O sea, pudo ser mejor, ¿no? Siempre puede ser mejor. Pero esta gente tiene experiencia. Pudo ser peor también. pues sí, bueno, a ver, digamos, lo que no se entiende es por qué haces una quinteta exactamente con las personas que pones en esa quinteta para la presidencia del Consejo General. Porque si algo había de claridad y de cálculo en el juego, incluso el propio presidente revela parte del juego diciendo, váyanse a un sorteo. No hay que tener un acuerdo con No absolutamente negocian. nadie. Bueno, pues esa quinteta era una quinteta de personas que están mucho más cercanas a Morena que a cualquier otra fuerza política. Entonces, independientemente de las personas, ¿por qué armas así esa quinteta? Es una pregunta a formularse y a formularle a este comité. Pero bueno, eso quedó ya así. No deja de ser llamativo que así ocurra. Eh, y luego hay que ver efectivamente quiénes son estas personas. Tú decías que tienen experiencia electoral y yo comparto esa idea. Son personas que tienen experiencia electoral, particularmente en los soples, ¿no? Del país, eh, y tienen, digamos, en su biografía distintas características, estas cuatro personas. A ver, ahora que hablas de características, ¿no? He leído a varios expertos en materia electoral que califican como algo muy positivo que esta nueva integración tenga como mayor diversidad geográfica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues Digo, suena finalmente, bonito el argumento. Es decir, a mí me parece que ese no pues sí es hay reglas, ¿no? O sea, las elecciones tratan de seguir ciertas reglas y si los consejeros son... No, por eso te lo pregunto No, no, honestamente, no porque no entendía por qué. a mí no me parece que sea un argumento como muy valioso. Ujú. A mí sí lo que me parece interesante es que haya posiciones, digamos, no de diversidad geográfica, sino de diversas experiencias dentro del mundo electoral. A lo Ujú. mejor eso sí está en la consideración que uno tiene que formularse. Es decir, alguien tiene mucha experiencia en capacitación, hay otras personas que tienen experiencia en fiscalización, y este complemento de personas llega al Consejo General. Pero mira, yo creo que independientemente de la experiencia, que es un elemento muy relevante,
En realidad, lo que hay que discutir es qué tan independientes van a ser estas personas del poder, de los partidos políticos, A ver, ahora y vamos para que allá. no se comporten como correas de transmisión. Para mí ese es el gran argumento, o sea, la gran cosa a revisar, ¿no? Dentro de una conformación de un consejo. Pues más que revisar, esperar, porque no sabemos. Pero a ver, hace un momento hablabas de la no conversación, ¿no? Que lo que no te gustaba era la negativa inicial del gobierno a hablar, ¿no? A ponerse de acuerdo. Ujú. Ahí está el pan ahora, ¿no? Voy a desconocer a estos consejeros. Pues no, yo lo que entiendo lo que he leído que ha declarado Marco Cortés es que va a establecer una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación basado ¿Tiene en sentido eso? la idoneidad. Pues mira, sí, a ver, yo creo que tiene sentido que además el tribunal escuche y que todos revisemos un poco el procedimiento. Yo creo que el comité estuvo conformado de una manera, digamos, no la mejor forma de haber sido conformado ese comité. Déjame Con decirlo una así. mayoría de miembros de Morena. Bueno, Con si la 5 de Junta de 7. Coordinación Política nombra por mayoría, no por mayoría calificada, sino por mayoría simple, a 3 de esos miembros, entonces, más 2 que tienes de una institución secuestrada como la Comisión de Derechos Humanos, pues tienes conformada una mayoría de 5 personas automáticamente, digamos, en favor de, el Ejecutivo y del poder dominante, digamos, ¿no? Entonces, Pero Morena una tiene vez que los mayoría, ¿no? nombras, Así son las cosas. sí, pero el procedimiento es de 2/3 para el nombramiento. Es decir, tienes una mayoría simple para la conformación del comité, por una parte, con 3 personas, y por otro lado tienes 2/3 para poder nombrar a consejeras y consejeros. Entonces ahí tienes, digamos, una cosa, digamos, imprevista. No se pensaba que se iba a llegar al grado de nombrar personeros como personas del comité. No se pensaba que a ese grado se iba a llegar, porque justo lo que se quería es que hubiese un órgano técnico que, digamos, resolviera técnicamente la discusión política que naturalmente se da a la hora de nombrar a un consejero o una consejera. Bueno, dicho eso, lo que ocurre es que una vez que nombras al comité, las posibilidades, o sea, desde que arranca el procedimiento, esencialmente terminas en un sorteo al final, en la Cámara o en la Corte. Pero no hay ningún medio en todo este proceso de defensa de los actores involucrados en el procedimiento. ¿Me explico? Las consecuencias son finalísimas. Por Pero la lo oposición tanto, dejó correr el proceso. O sea, a ver, no. permíteme. Es decir, ¿cómo puedes tener una consecuencia de un proceso que aún no ha terminado? El momento en donde tú puedes salir a tener una acción jurídica es una vez que el proceso ha concluido. Este proceso en donde hay quintetas, etcétera, y entonces puedes acudir ante un tribunal. No sé si les darán la razón, me parece difícil que respecto de los precedentes les den la razón respecto al tema de idoneidad, ¿no? Que es un concepto que el tribunal no ha acabado, digamos, me parece, de analizar con suficiencia, Subjetivo. pues con muchos elementos de ese carácter, ¿no? Pero era el momento, o sea, si tú me preguntas cuál era el momento, pudo haber un momento previo, cuando salieron las quintetas, y luego el momento, digamos, que ha ocurrido. Es interesante, te digo, todos los procedimientos deben de tener como tal la posibilidad de ser llevados ante la tutela judicial. Entonces, este procedimiento no está previsto del todo, incluso en la ley del sistema de medios de impugnación no está prevista la vía para llevarlo a efecto. Sería la primera vez que se impugna la decisión por parte de los partidos políticos, de personas que están integrando el Consejo General a partir de este procedimiento. Entiendo lo que dices, Alfredo, pero yo hablaba más bien en términos políticos, ¿no? En términos jurídicos, por supuesto, tienes la razón, pero yo creo que debieron haber, pues, no sé, sido más vehementes en el momento de la integración del comité. Yo también creo que debieron de haberlo sido. Creo que la Junta de Coordinación Política, los partidos de oposición debieron alzar la voz respecto de un asunto que me parecía muy cantado, un plan muy cantado, que era controlar el comité, que controlará las quintetas, que ya sabes que de ahí hasta el final termina en un sorteo, ¿no? Esto ha traído como consecuencia lo que ha traído, que son 4 perfiles, en mi opinión, digamos, empezando por el que tiene que ser más relevante, porque es una función especial, no es el mismo papel, el de la presidenta que ahora se ha seleccionado mediante el sorteo, eh, que, que no, en mi opinión, digamos, por su biografía, por los elementos que yo he podido revisar de su biografía, del conocimiento electoral, llegó al Consejo, al OPLE de Sonora en su momento,
y lo que tenemos, digamos, de esa historia es en realidad un Ople muy conflictivo, un Ople con grandes diferencias, con disputas internas muy graves, Ujú. eh, digamos, con unos antecedentes como consejera electoral y con una evaluación nacional, digamos, respecto de otras presidencias de Oples. Tenemos 32, Ujú. pues muy, muy por debajo de muchas otras personas que habían cubierto esa función. Entonces, digamos, lo que puede ocurrir, particularmente con esta figura, me parece muy relevante, porque el presidente de los consejos tiene, a pesar de que, digamos, tiene un voto igual que los demás, tiene otras facultades de proponer elementos de la Junta y además es la vocería en muchos momentos del órgano electoral. Y por lo tanto es una figura especialmente, que debe estar especialmente cuidada a la hora de su construcción. Tiene que tener la capacidad de crear consensos, de crear acuerdos, de reconocer las diversidades. Creo que es una figura que merece una discusión política, además de una discusión técnica. Por eso, desde el principio te decía que lamento mucho el no diálogo. Eh, Quizá el momento uno, ¿no? Si le damos el beneficio de la duda al nuevo INE, la duda está más bien es si el presidente va a dejar trabajar a Guadalupe Tadei y al resto de los consejeros de manera autónoma, ¿o no? No, para mí la pregunta es si la señora Tadei y los demás consejeros van a actuar con autonomía e independencia del presidente de la República. No tengo ninguna duda de que el presidente va a ejercer presión política. Este y otros presidentes lo han hecho, de manera desmedida Ujú. y si me permites el término un poco grosera. Lo que necesitamos saber es si las personas que tienen esta responsabilidad, ¿De qué están hechas? de qué están hechas y si son capaces de poner a raya un comportamiento indebido del presidente, de los gobernadores y de otros poderes que van a estar alrededor haciendo presión al Consejo General. Viene con el cargo, la presión que recibes a la hora de ser autoridad electoral. Entonces no te da confianza el nuevo. En suma, no te da confianza. Mira, Tienes yo soy muchas de la dudas. gente que, sí, tengo muchas dudas, porque ahí está, pero esas dudas provienen de la historia, de los precedentes, y vienen de una circunstancia en donde el instituto se encuentra sometido a una enorme presión. María, no es solamente el nombramiento. Ujú. Tenemos el plan B, no tienes directores ejecutivos en prácticamente todas las áreas, te quieren despedir a la mitad del personal de servicio profesional, hay una injerencia permanente del Poder Ejecutivo es decir, perdón, el escenario no es solamente producto de la ausencia de experiencia de estas personas para ese cargo en concreto o tener dudas sobre su probidad. No pasa por ahí solamente. Pasa por una gran complejidad en un momento político relevante en el país que merece tomar la mayor altura posible para poder enfrentar las elecciones del 2024, unas elecciones que además vienen a darse en un clima de polarización pues muy fuerte en la sociedad mexicana. Entonces, el gran sujeto político de la discusión desde hace meses para acá es la idea de que el juego está en torno al futuro democrático del país. Y por eso las marchas que vimos y las contramarchas que vimos, el relato político se concentra ahí. Entonces, era una discusión para tener, me parece que con la mayor altura, incluso, y lo digo con claridad, en beneficio del oficialismo y de Morena. No fue un error de que se fuera Edmundo Jacobo. Mira, yo respeto la decisión personal de Edmundo Jacobo, pero no comparto la idea de haber salido en este momento de la institución. Me parece que es una mala decisión para la institución. Ujú. Edmundo Jacobo el INE tiene dos grandes ámbitos, digamos. Uno es la parte directiva y otro es la parte ejecutiva. Edmundo era la cabeza de la parte ejecutiva y me parece que lo que correspondía institucionalmente, desconozco sus motivos personales, que me Ujú. parecen respetables, era sostenerse en ese encargo, empezar el proceso de transición, en su caso, tener una discusión, ver cuál era el estado de cosas y no poner su renuncia en el momento exacto en el que sale Lorenzo, Ciro y los demás en estos días. Creo que es una mala decisión desde la perspectiva institucional y, digamos, desde el punto de vista de la responsabilidad institucional, política y ética que alguien que está en ese cargo tiene en un momento determinado. ¿Qué deberían hacer en adelante, no? Ya que los mencionas,
Córdoba y Murayama, ¿no? Salieron 4, pero los visibles, ¿no? Los vocales son estos 2 ahora exconsejeros. ¿Qué deberían hacer con respecto del INE? Por el INE, pensando en qué es lo mejor para el INE. Que empiecen a guardar silencio, que continúen siendo actores vocales fuera de... Mira, te iba a decir, pues no sé qué ellos van a calcular No, yo tampoco sé qué vayan a hacer, qué vayan a pues, hacer. pero ¿qué Creo que los deberían dos se hacer? van a ir a la UNAM, por lo pronto. Yo creo que tienen que darle un margen de tiempo, digamos, a quienes están integrando particularmente a la presidencia y a la conformación del Consejo. Creo que sí lo harán para que empiecen a tomarse decisiones. Vamos a ver muy rápido, María, qué es lo que está planteando la nueva presidencia del INE, porque no hay secretario ejecutivo, porque hay que ver de qué manera te ordenas en el nuevo Consejo en medio de toda esta polémica. Me parece no muy relevante lo que vayan a hacer Lorenzo y Ciro. Creo que en el momento en el que les parezca que las cosas no van bien, ¿Por qué no es muy alzarán la relevante? voz y dirán, como otros analistas que serán seguramente en el espacio público, como lo soy yo ahora contigo, dirán seguramente lo que opinan respecto del instituto. Y yo particularmente no soy partidario de los silencios. Es decir, yo no soy partidario de que ya saliste de la institución, ya no hables nunca más de esa institución. No, me parece que No, no, debe ser nunca muy más, pública, pero muy abierta la te lo discusión. pregunto porque también hubo quien criticó pues los vocales o el protagonismo de estos 2 personajes. Mira, yo digo una cosa, me parece que sí hubo 2 momentos, uno el momento con Peña Nieto y otro el momento con López Obrador, Ujú, de la actitud, digamos, que especialmente Lorenzo tomó, digamos, públicamente, ujú. también el propio Ciro, y sí creo que hubo unos momentos en los que ellos tomaron el camino, digamos, de hacer un contrapeso público, digamos, a los ataques que el presidente estaba formulando, y eso pues tuvo costos institucionales como tal. Tomaron un camino frente a una circunstancia, digo yo, que inédita. No era común que los presidentes estuviesen refiriendo así a la autoridad electoral. Creo que hubo momentos de mucha ambigüedad en medio de la transición. Ujú. Creo que no hubo momentos así previamente en el periodo de Peña Nieto. Creo que hubo graves problemas institucionales invisibilizados en ese periodo. Hubo grandes fracasos por parte del trabajo de Lorenzo como presidente del Consejo General, entre otros, el tratar de constituir órganos en los estados, de estos de donde vienen estos nuevos consejeros, lo suficientemente independientes. Se trataba en la reforma de que el INE nombrara a esas autoridades para que los gobernadores no tuvieran injerencia, para que los partidos no tuvieran injerencia locales. Bueno, no se logró. Se logró, en muchos sentidos, llegar a negociaciones con los poderes locales para el nombramiento de los soples. Ese es uno de los grandes fracasos de este Consejo. A ver, decías que vamos a ver muy rápido la cadencia de este INE, ¿no? A dónde tiende este INE? Sí, lo vamos a ver muy rápido porque desde quien propone a la Secretaría Ejecutiva Ujú. es la presidenta del Consejo General. Desde las propuestas y la biografía, la historia de vida de quienes están puestos como candidatas o candidatos a la Secretaría Ejecutiva y Esa a es las la señal direcciones, 1 para ti. es la señal 1. Hay una 0. ¿A quién van a poner de encargado de despacho mientras esto ocurre? Eh, si, como hay rumores en el mundillo electoral, en el que corren rumores muy rápido, Ujú, van a poner el Contralor, que está hoy en el INE, que es en realidad, digamos, una correa de transmisión de Morena ujú. en el Instituto Nacional Electoral. Es decir, esas señales van a ser muy rápidas. En cuanto veamos y la presidenta tiene que pensar muy bien cómo va a jugar este proceso, porque inmediatamente vas a tener la conquista de legitimidad a partir de tus actos, Ujú. que me parece que, como bien decías, esto sabemos de estas personas, pero pueden llegar y sorprendernos por lo bien que lo hacen, ojalá que sea así, o rápidamente actuar como una correa de transmisión del poder. Bueno, si eso pasa, el asunto va a generar pues una enorme disputa, una enorme tensión dentro del Instituto Nacional Electoral, María.
Bueno, pues lo vamos a ver muy pronto, como dices, Alfredo. Veremos. Qué gusto tenerte aquí. Un en gusto verte, Latinos. María. Gracias. Gracias a ustedes. Soy María Scherer. Nos vemos aquí la semana que viene. Que le vaya mientras muy, muy bien.